Muy buenas noches. Mi nombre es María Esther Torre Gil. Soy estudiante de la Universidad del Quindío. Actualmente estoy en el sexto semestre. La materia en la que voy a presentar este trabajo se llama Organización de Archivos. En esta presentación vamos a indicar cómo se realiza la organización de los archivos en los fondos. Primero vamos a partir de qué es el concepto de archivo de diferentes autores. Partiendo desde la ley, el Acuerdo 027 del 2006 nos indica que fuere el soporte en que se encuentra el conjunto de documentos, llámese papel, llámese soporte magnético, indiferente de la fecha o de la forma también del documento, que son acumulados por la producción de una persona natural o jurídica, una institución, y que respetan el orden para el cual fueron creados y que sirven de testimonio e información de esa persona o de esa institución que las producen. Eso es lo que se denomina un archivo. Otro autor como el señor Edwin Alonso Sosa, él indica que los archivos simbolizan como el testimonio de la gestión archivística, bien sea que estos sean administrativos o sean históricos. Ahora bien, teniendo en claro qué es el concepto de archivo, debemos pasar a reflexionar qué significa el principio, los principios archivísticos, es decir, el principio de orden original y el principio de procedencia. ¿Por qué es importante? Porque de ahí parte el fondo. Es decir, los fondos, la conformación del fondo parte precisamente de esos principios. El principio de orden de procedencia hace alusión precisamente a las empresas que los producen. El orden de procedencia significa el ente productor, quien lo produjo, sea la unidad administrativa, sea la oficina o el funcionario. La procedencia respeta el orden. Yo no puedo coger un documento que sea de la Universidad del Tolima y mezclarlo con los documentos que produzca la Universidad del Quindío, porque ellos son dos entidades diferentes, son dos fondos diferentes. A eso se refiere el orden de procedencia. Asimismo, hablemos de la Universidad del Quindío. No se pueden revolver los documentos que produzca la Vicerrectoría Académica y los documentos que produzca la Vicerrectoría Administrativa, porque aunque sean del mismo fondo, ambos son de dos oficinas totalmente diferentes. Conclusión, el orden de procedencia nos quiere decir respetemos quién lo produjo. Ahora bien, el orden original significa el orden en la fecha en que se produjo, que primero se produjo los documentos de enero, después de febrero, luego así sucesivamente, o se produjo primero este documento y que a raíz de él se crearon tales trámites, entonces dieron origen a los otros documentos. Eso quiere significar el orden original. La producción de esos documentos en las fechas establecidas van conformando los fondos documentales. Ahora bien, cuando nosotros tenemos los fondos, como lo podemos apreciar aquí en el mapa conceptual, un fondo, ya lo aclaramos, es una institución que tiene en los fondos documentales de una institución, una persona jurídica, quien produce los documentos, es decir, por tanto, el fondo generan archivos, que estos se organizan mediante procesos, tales como clasificación, ordenación y descripción, los cuales vamos a ir explicando más adelante. Pero parando un poquito en las agrupaciones documentales para aclarar más adelante esta importancia, estos mapa conceptual. Las agrupaciones documentales hacen referencias al fondo, sección y subsección. Fondo, institución. Subsección es la dependencia de mayor jerarquía del fondo o de la institución o de la organización. La subsección es la que le sigue dentro de la jerarquía, es decir, dentro de la sección. Hablemos de un ejemplo. Fondo, Universidad del Quindío. Sección, Vicerrectoría Académica. Subsección, Facultad de Artes y Humanas. Otro ejemplo, Fondo, Universidad del Tolima.
sección, vicerrectoría académica, subsección, contabilidad. Resulta que esos son los ejemplos que podemos atraer, es decir, la primera, la mayor, la que le sigue y las hijitas que le siguen detrás de ellos, fondo, sección, subsección. Entonces, las agrupaciones documentales indican que la identificación de estos tres grandes grupos. Para poder nosotros identificar esos grupos es muy importante tener a la mano el organigrama de la empresa, su estructura, la ley, a la mano también la ley quienes los formaron esas estructuras, sí que sea algo jurídico, que haya una parte legal que indique si efectivamente de esta institución se desprende estas jerarquías, cada cual con sus funciones, para por sí mismo establecer la clasificación más adelante de los documentos. Bueno, vamos a sacar ahora unos conceptos muy básicos. Ya indicamos que era fondo, pero también hay una duda que es con referente a qué significa colecciones. Resulta que los fondos documentales se producen a partir de la agrupación orgánica, sistemática, estructural del conjunto de documentos que han sido generados. Estos, cuando no cumplen, por ejemplo, con el sentido con el cual fueron creados, que es el de ser real, natural y objetivo, cuando pierden ese lapso, eso se convierte en una colección. Así que una colección es lo contrario a lo que es la organización de un fondo documental. Ahora bien, ¿qué es la serie documental? Antes habíamos hablado que era de fondo, sección, subsección. Después de eso sigue la serie. La serie habla de los conjuntos de unidades documentales que tienen en común el mismo sentido, es decir, el mismo contenido. Así, por ejemplo, hay acuerdos que son resoluciones, acuerdos no, series que son acuerdos, resoluciones, actas. Sí, las series es la unión de varias unidades de varios tipos documentales que tienen en fin un mismo sentido. Hay series documentales simples, hay series documentales complejas. En esta serie de documentales complejas, también se entiende complejas como expedientes. A su vez, estos expedientes pueden ser administrativos o pueden ser informativos, como lo podemos apreciar aquí en el mapa conceptual. Bueno, resulta que las series documentales simples son unidades documentales que tienen que ver todas, aunque con cada tipo documental con diferente contenido, tiene que ver con el mismo asunto, ¿sí? Todas son acuerdos, o todos son resoluciones, o todos son actas. Pero resulta que hay otro tipo de series documentales que son de diferentes tipos documentales. Es decir, no solamente son comunicaciones, van a haber recibos de pago, van a haber contratos. Entonces, esto se llama series documentales complejas, porque tienen diferente y se producen a nivel de un trámite. Bueno, entonces estos son los que generalmente generan y se llaman series documentales complejas o también expedientes que son administrativos porque tienen que ver, como dice su nombre, en la parte administrativa, que son generadas a través de las funciones que genera una empresa. Pero también los hay informativos que solamente es a manera de información, llámese estos circulares, llámese esto del oficio invitando a una reunión, solamente son informativas. Hay que tener en cuenta que también cuando hablamos de colección, también hay un sinónimo que lo podemos identificar que se llama la serie facticia. Bueno, ahora bien, vamos a indicar los elementos o aspectos que se deben de tener en cuenta para la organización y conformación de la forma efectiva de un fondo archivístico. Ahora bien, si vamos a pasar con este mapa conceptual. Resulta que los fondos que generan archivos se organizan mediante varios procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Primero, la clasificación, segundo, la ordenación y tercero, la descripción.
Resulta que la clasificación tiene en cuenta el cuadro de clasificación de organizaciones de fondos. Estos cuadros de clasificaciones de fondos se dividen en tres: fondos múltiples similares, fondos múltiples no similares y fondos únicos. A su vez, esta clasificación debe identificar la procedencia de los documentos, su estructura y las funciones. La clasificación aplica varios métodos para la organización de los fondos. ¿Cuáles son? La identificación de agrupaciones documentales documentales, las cuales, como habíamos mencionado anteriormente, estas agrupaciones documentales son fondos, secciones, sección y subsección. Otro método que se tiene en cuenta es la estructura orgánica, es decir, el organigrama de la empresa. Y por último, el método de las series y documentales asuntos. Es decir, cuando tenemos un archivo, lo primero que vamos a arrancar para organizarlo es en la clasificación. Tomamos el organigrama y partimos. Este es el fondo, estas son las secciones, estas son las subsecciones y cada subsección tiene sus series documentales o asuntos. Ahora bien, cuando ya tenemos bien claro y ya hemos clasificado los documentos bajo esos parámetros, tenemos en cuenta en el cual de eso se basa la clasificación el principio de orden original y el principio de procedencia. Cuando ya tenemos clasificación, hasta ahí para el proceso. Eso es todo lo que tiene que clasificación. Como dice su nombre, identificar los documentos, quiénes lo originaron, estos son de fulanos, fulanitos, fulanitos, listo, hasta ahí. Viene el segundo proceso grande, la ordenación. Cuando ya tenemos los documentos identificados en cada serie documental que corresponde a cada sección, subsección y al fondo en general, entonces cogemos cada serie y decimos, bueno, ¿qué sistemas de ordenación le vamos a aplicar? Hay tres sistemas de ordenación: numéricos, alfabéticos y mixtos. Dentro de los numéricos encontramos el onomástico, el orden simple o el cronológico. El ordinal, o simple, es el que identificamos por números en que se produce. Acta 001, acta 002, por el número. El cronológico sí es por fechas. El otro sistema de ordenación del alfabético encontramos tres: el onomástico, que se organizan por apellidos, por orden alfabético de apellidos y nombres, por toponímicos, que tiene que ver con la organización de archivos de acuerdo a las zonas, bien sea de ciudades, de departamentos o de países, y por último temáticos, que es por el orden en que se fueron produciendo los documentos para empezar y terminar un proceso. Por último, tenemos el sistema de ordenación mixto, que tiene dos: ordinal cronológico, que tiene números y palabras, y alfanumérico, que tiene que ver con la parte alfabética y los números en que se organizan los archivos. Bueno, la ordenación, cuando se organiza, cuando ya se tiene implicado, no se puede decir que en un archivo se va a aplicar el mismo sistema de ordenación, no. Cada serie, dependiendo del asunto en que trata, se aplica el sistema de ordenación. Algunos van a aplicar temáticos, otros solo va a ser cronológico, otros van a aplicar ordinal cronológico, dependiendo de la serie de los documentos. Asimismo, se va a aplicar ese sistema de ordenación. Por tanto, es ilógico o es incorrecto decir que todas las series documentales de un archivo de tal entidad se van a organizar cronológico. Es incorrecto decir eso porque cada serie, como lo acabé de comentar anteriormente, no se organizan de esa manera. Cada asunto tiene su forma de organizarse. Cuando ya está todo organizadito, pero hay una parte que es importante. Bueno, cuando ya se han identificado el sistema de ordenación, hay una parte que es importante tener en cuenta, que es el orden original. Bueno, ¿quién lo produjo? ¿Cómo se produce? En las empresas generalmente se basan en los manuales de procedimientos, pero si no lo tiene la empresa, de todas maneras lo damos en cuenta en eso. Cómo se creó el documento y los que siguieron el proceso. Los sistemas de ordenación se debe organizar también
como acabé de comentar, de acuerdo a las características de las series documentales. Cuando ya está todo organizado, entonces se pasa a foliar. Recuerden que en la foliación, cuando el documento es vertical, se folea a mano derecha en la parte superior. Si es horizontal, igualmente respetando el mismo orden, en la parte superior derecha, con lápiz. Bueno, después de la ordenación pasamos al tercer gran proceso, que es la descripción documental. Resulta que la descripción documental consiste en los principales elementos que caracterizan un expediente, es identificar esos procesos. Ya tenemos el expediente como tal, en la descripción identificamos esos elementos, que es el nombre de la serie, el número del expediente, cuántos folios tiene, cuáles son las fechas extremas. Bueno, pero ¿para qué nosotros hacemos identificación? Esa identificación nos sirve mucho para elaborar inventarios, índices, ay Dios, perdónenme, índices y catálogos. Bueno, ¿y qué permite esto? Esto permite la localización y recuperación de la información en los archivos. Espero que con esta presentación se haya podido dar explicación de una forma adecuada de cómo es la organización de los archivos proceso a proceso, y que nos va a permitir realizar una labor aparte de ameña, correcta, y que va, como decía en el último punto, lograr el fin de nosotros poder identificar y localizar un documento en la mayor facilidad y dentro de la serie a la que corresponde. Muchas gracias y muy buen día.